Buen día. Qué bueno es poder seguir alabando a Dios, ¿no? Qué bueno es poder disponer nuestro corazón para algo especial que, según duda, Dios tiene para nosotros en esta mañana. Y la verdad que yo necesitaba venir hoy. No sé qué te pasó a vos, pero sí yo necesitaba estar junto al pueblo de Dios, porque dice la palabra que ahí Dios manda vida eterna y bendición. ¿Y quién no necesita la bendición de Dios? Que levante la mano, ¿quién no quiere ser bendecido? Nadie. Todos vinimos por algo. Y yo te pido que pienses, ¿qué viniste a buscar? Me tocó el jueves rapidito ir a la empresa a ver al médico y me encontré con un compañero que me empezó a decir que quería buscar una iglesia, que había ido a una iglesia. Y la pregunta que salió de mi corazón fue, ¿pero qué buscas? Y todos buscamos algo. Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ayer nos tocó acompañar a una familia por la pérdida de un hijo, muy jovencito, lo conocíamos de niño, 34 años y el Señor se lo llevó. Y vimos el dolor de los padres. Y qué difícil, ¿no? A veces es bendecir a Jehová en todo tiempo y que continuamente esté la alabanza en nuestra boca. Es difícil. Por eso me surgió la pregunta de, ¿qué viniste a buscar? Por ahí es la primera vez que viniste y lo que tenemos para ofrecerte es vida eterna a través de Jesucristo. Dios nos trajo con un propósito porque sin lugar a dudas, como te dije recién, quiere hablarle a tu corazón, al mío. Engrandeced a Jehová, dice el versículo 3, conmigo, y ensalcemos a una su nombre. Versículo 4 del Salmo 34. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo no sé, como te dije al comienzo, qué viniste a buscar. Pero déjame decirte que Dios sí sabe. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a alabar a Dios. Glorioso día. Y medita en esto. El Señor es el que escucha tu corazón, el que escudriña tu corazón. Y puede ser que hayas pasado una semana formidable o puede ser que hayas tenido lucha. Hoy Dios quiere hablarte. Y si tu vida tiene algo que le falta, puede ser que eso se llame Jesucristo en el corazón. Alabemos a Dios. Estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Soy en tu amor.
voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tomen asiento, hermanos, un coro más. Pero me apasiona la palabra de Dios y lo que sigue diciendo el Salmo 34, versículo 6. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice alrededor de los que le temen y los defiende. Al comienzo aprendí de este último tiempo de mi vida, conciencia continua de que Dios me está viendo. Ese es el temor a Dios. Estar conscientemente de que lo que mis manos tocan, donde mis pies van, lo que mis ojos ven, lo que mi boca dice, Dios lo ve. Dice este coro, tumbas y jardines. Y así como estamos, vamos a alabar a Dios con este último coro antes de escuchar lo que Dios nos va a transmitir a través de Rodri López. El Señor quiere hablarte, por eso necesitamos preparar el corazón. Tesoro que pueda ganar me saciará, mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, reserva, cada fracaso has visto, Señor, y amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y
mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Amado Padre, gracias te damos porque nos das esta oportunidad, oh Dios, preciosa de poder estar en tu presencia. Gracias porque no hay nada mejor que estar en este lugar. Padre Celestial, te rogamos que podamos tener un corazón dispuesto y oídos atentos a tu voz para entender, Señor, lo que quieres decirnos en esta mañana. Y si hay un alma, oh Dios, que no te conoce, Espíritu Santo, con poder, que obres en cada una de sus vidas. Padre Celestial, gracias por Rodrigo. Te rogamos que, Dios, lo tomes en tu mano y que nos hables a través de él. Gracias, Señor, porque transformaste nuestra vida y tu gracia, ese regalo inmerecido, cada día está en nosotros, Padre. Te alabamos, Dios, y dejamos este tiempo en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buen día, hermanos, hermanas, amigos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, yo los invito a leer un pasaje en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35, ¿sí? San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Es el pasaje que nos cuenta una de las apariciones de Jesús resucitado a dos de sus discípulos que eran de un pueblito llamado Emaús. Es un pasaje muy conocido y muy hermoso también. San Lucas capítulo 24, versículos 3 al 35, ¿sí? Dice así. Y aquí dos de ellos, dos de los discípulos de Jesús, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes?
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que todo esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, o sea, de madrugada, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha parecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Que el Señor bendiga su palabra. Lo que nos cuenta San Lucas en este relato, hermanos, tuvo lugar un domingo por la tardecita. 2 días antes, o sea, el viernes, habían crucificado al Señor Jesús. Y los evangelios nos cuentan cuál era el estado de ánimo de los discípulos del Señor Jesús. Ellos estaban rotos emocionalmente, estaban tristes, estaban abatidos, estaban encerrados, estaban llorando, porque habían matado a su maestro, al que ellos creían que iba a liberar a su pueblo Israel de la opresión romana, ¿no? Y a establecer en Jerusalén un reino de justicia y paz universal. Pero aparentemente todo se había terminado. Todos sus sueños y esperanzas se habían acabado. Habían pasado 2 días de la crucifixión de Jesús y el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado, ¿no? Y esta gran tristeza, esta enorme desesperanza, se refleja en estos 2 discípulos de Jesús que iban camino hacia su casa en Emaús. Dice que 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, ¿no? 60 estadios equivale a 10 kilómetros más o menos. O sea, no era una distancia grande, ¿no? 10 kilómetros. Pero ¿cómo iban? Iban caminando, o sea que era un viaje que podía llevar entre 2 y 3 horas más o menos. Además se nos dicen que eran 2 discípulos, ¿no? De uno se nos dice el nombre. ¿Cómo se llamaba? Cleofás. Y del otro no se nos dice el nombre. Algunos piensan que el discípulo anónimo era el propio evangelista, o sea, San Lucas, que no dice su nombre por modestia, ¿no? Pero otros piensan que era un matrimonio. O sea, en ese caso sería Cleofás y su esposa, ¿no? La verdad no lo sabemos. A mí personalmente me gusta pensar que eran un matrimonio, pero no lo sabemos. Lo cierto es que eran discípulos de Jesús, que no pertenecían al grupo de los 12, al grupo pequeño de discípulos de Jesús, sino al grupo más grande de discípulos del Señor. Ahora fíjense que en el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. O sea, estaban conversando sobre la muerte de Jesús. Venían hablando sobre eso, sobre la muerte de Jesús que había ocurrido hace 2 días. También podemos pensar que venían hablando
de la vida de su maestro, ¿no? De esos días felices e inolvidables que pasaron en compañía de Jesús. Yo me imagino la conversación de estos dos discípulos en el camino. Me imagino que uno le decía al otro, ¿te acordás cuando el maestro tomó esos 5 panes y esos 2 pececitos y los repartió entre la gente? ¿Cuántos comieron? Más de 5.000. ¡Qué increíble! ¿Y te acordás cuando sanó al ciego Bartimeo? Sí, me acuerdo. Pensaba que le decíamos que se callara, pero él gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y el Señor lo mandó a llamar y le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. No puedo olvidar esas palabras. Yo tampoco. Pensar que hace una semana saltamos de alegría cuando vimos al Maestro entrar en Jerusalén montado en un burrito. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que ya viene, gritábamos. Es cierto, pero todo fue una ilusión, Cleofás. Todas nuestras esperanzas y sueños se han terminado. Un Mesías crucificado es un escándalo. No puedo entender eso. Yo imagino esta conversación entre estos dos discípulos. Y mientras conversaban y discutían entre sí, dice el texto que Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Algunos piensan que Jesús caminaba disfrazado, como con una capucha sobre su cabeza. Por eso no le reconocieron. Otros piensan que al tener Jesús un cuerpo glorificado, ya no era posible reconocerlo con facilidad. Pero hay que tener en cuenta otra cosa. Los discípulos andaban cabizbajos, andaban con la cabeza y la mirada hacia abajo. Porque cuando estamos tristes, cuando estamos abatidos, cuando estamos preocupados, vamos por la vida caminando con la mirada hacia abajo, ¿no es cierto? Y cuando uno va caminando con los ojos hacia el suelo, no puede ver al que camina con nosotros. Por eso la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que cuando estamos tristes, cuando estamos abatidos, cuando estamos preocupados, no tenemos que caminar con los ojos hacia abajo, sino todo lo contrario. Tenemos que levantar los ojos al cielo. O sea, tenemos que orar. ¿Qué dice el Salmo 121? Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Levantar los ojos al cielo en la Biblia significa orar. Levanto los ojos al cielo cuando estoy triste, cuando estoy preocupado y abatido. Porque mi socorro viene del Señor. Y dice también otro texto en Santiago capítulo 5, versículo 13. Si alguno de ustedes está triste, dice póngase a orar. Póngase a orar. Porque la oración trae consuelo de Dios al alma. Porque la oración fortalece en la debilidad, ¿no? Por eso la Biblia nos enseña que cuando estamos tristes y preocupados tenemos que levantar los ojos al cielo buscando el auxilio de Dios. Las pruebas y dificultades en la vida se enfrentan levantando los ojos al cielo, porque nuestro socorro viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Amén. Ahora, fíjense que el Señor se acerca a estos dos discípulos y les dice, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? El Señor se da cuenta que están tristes. Y ellos le responden, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no te has dado cuenta, que no te has enterado de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y él les dice, ¿qué cosas? Para que ellos puedan expresar sus sentimientos. Y ellos le dicen de Jesús Nazareno y todo lo que pasó apenas hace 2 días. ¿No? Y miren lo que dicen, pero nosotros esperábamos, le han crucificado, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Y en estos versículos, San Lucas describe magistralmente el estado de ánimo de estos discípulos del Señor. Ellos estaban tristes, estaban abatidos, estaban desesperanzados, estaban desilusionados, confundidos y desorientados. Es verdad que habían escuchado el testimonio de unas mujeres que decían que la tumba de Jesús está vacía, pero a Jesús no lo vieron. No ha pasado nada. Y esta enorme desesperanza, esta desilusión que tenían estos discípulos, se ve especialmente cuando dicen, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. En otras palabras, estaban diciendo, nosotros esperábamos que Jesús iba a liberar al pueblo de la opresión de nuestros enemigos, estableciendo en Jerusalén un reino de justicia y paz universal. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús, al igual que el resto del pueblo judío, esperaban a un Mesías triunfante, ¿no es cierto?
esperaban un Mesías político-militar que derrotara a sus enemigos y restauraría el reino de Israel. Esa era la imagen que ellos tenían del Mesías. Un Mesías que impusiera su poder por la fuerza y la violencia. Por eso cuando vieron a Jesús crucificado el viernes por la tarde, cuando vieron morir a su maestro, todas sus esperanzas se derrumbaron. Un Mesías sufriente y crucificado no encajaba con la imagen tradicional que ellos tenían del Mesías. Por eso cuando el Señor les decía que iba a sufrir mucho, porque el Señor anticipó que iba a ser crucificado, cuando les decía que iba a sufrir mucho y que iba a ser condenado a muerte, sus discípulos no lo entendían. Eso está registrado en los Evangelios, ¿no es cierto? Eso aparece en los Evangelios. ¿Cómo los discípulos no entendían cuando el Señor les hablaba de que iba a sufrir mucho y ser condenado a muerte? Ahora, estos dos discípulos de Emaús caminaban abatidos, tristes, desilusionados, porque todas sus esperanzas y sueños se habían hecho pedazos. ¿Y cuántos en esta mañana se sienten identificados con estos dos discípulos de Emaús? ¿Quién no ha pasado alguna vez por caminos de tristeza, por caminos de adversidades, por caminos de dificultades? Pueden ser sueños que nunca se cumplieron, puede ser la pérdida de un ser querido, pueden ser personas que nos fallaron o que nos lastimaron, puede ser también un pecado que no podemos vencer. Y puede pasar que en medio del dolor, en medio de las dificultades y los problemas, nuestra fe se tambalee, ¿no? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me abandonaste? Pero el Señor responde, aquí estoy, a tu lado, camino con vos. No temas, no te inquietes, porque yo soy tu Dios, yo te fortalezco, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Amén. Porque el Señor Jesús está siempre junto a nosotros. Aunque a veces no lo reconozcamos, aunque a veces pensemos que se olvidó de nosotros, el Señor Jesús está siempre junto a nosotros para fortalecernos, para aliviar nuestro dolor y para sacarnos adelante. Ahora, fíjense que la Biblia nos enseña que para reconocer a Jesús, para percibir su cercanía, tenemos que abrir los oídos del corazón. Tenemos que abrir los oídos del corazón. O sea, tenemos que escuchar con atención su palabra y dejar que esa palabra nos cambie interiormente. Por eso el Señor Jesús, ¿qué hace? Abre la Biblia, abre la Escritura y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él. Y el Señor le va a demostrar, basado en las Escrituras, que el Mesías tenía que sufrir antes de entrar en su gloria. Y les dice con cariño, ¿no? ¡Ay, insensatos! ¿Cómo son de lentos para creer todo lo que los profetas han dicho? Y podemos pensar que el Señor les leyó muchos pasajes, entre otras escrituras, les pudo haber leído Isaías 53, un texto que hoy estábamos recordando en la Cena del Señor, ¿no? ¿Lo podés leer, Naú? Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. A causa de tantas fatigas, Él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos, y cargará sobre sí la falta de ellos. Bien, gracias. También puedo leerles el texto de Zacarías 14:7, que dice: hiere al pastor y que se dispersen las ovejas. Es un texto que el Señor Jesús citó aplicándolo a sí mismo como el pastor que sería herido. O también puedo leerles el Salmo 22, que es un salmo mesiánico. Me voy diluyendo como el agua, tengo todos los huesos dislocados, el corazón dentro del pecho se me derrite como la cera, tengo seca, muy seca la garganta, la lengua se me pega al paladar, me has lanzado al polvo de la muerte, me ha cercado una banda de malvados, me tienen rodeado como perros, han taladrado mis manos y mis pies, puedo contarme todos los huesos, mientras ellos se regodean al verme, echan a la suerte mis vestidos y se los reparten como sorteo. Gracias. O sea, el Señor le citó todos los pasajes en las Escrituras que hablan del sufrimiento del Mesías. Les explicó
que Él vino a morir por los pecados del mundo y a establecer su reino basado en el amor, la justicia y la paz. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Esta es la mejor noticia del mundo. Cristo murió en la cruz por tus pecados y los míos, para pagar por tus pecados y los míos. Esta es la gloriosa verdad del Evangelio. ¿No? Justamente el Evangelio, ¿qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas, buena noticia. Y la buena noticia del Evangelio consiste en esto, que la justicia de Dios exigía que vos y yo fuéramos condenados a la muerte eterna por nuestros pecados. Pero Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar, pagando tu deuda y la mía, pagando por tus pecados y los míos, y así conseguirnos el perdón y la vida eterna. Por eso no hay ninguna condenación para el que cree en Jesús. No hay ninguna condenación para el que cree en Jesús. Dios declara, dice la Biblia, Dios declara libre de culpa a todo el que pone su fe en Jesús. Esta es la gloriosa verdad del Evangelio. Jesús murió en la cruz por tus pecados y los míos para que un día entremos al cielo. Y solo Jesús puede darnos la vida eterna, porque su tumba quedó vacía. Jesús resucitó de entre los muertos. Cristo venció la muerte y Él puede darnos la vida eterna y quiere reinar en el corazón de todo el que cree en Él. Hoy mismo Cristo resucitado quiere entrar en tu vida y darte la vida eterna. Él perdona los pecados de todo el que se arrepiente y cree en Él. ¿Vas a creer en Jesús? ¿Vas a creer en esta maravillosa noticia del Evangelio? ¿Vas a invitar a Jesús a entrar en tu vida? Ahora, hermanos, creo que este pasaje de San Lucas nos enseña algo que es estupendo. Que es que cuando pasamos por momentos difíciles, cuando pasamos por pruebas y dificultades, la clave para resistir y no caer en la desesperación es poner toda nuestra confianza en el Señor. Tenemos que confiar en sus promesas, en las promesas que tenemos en la palabra. Tenemos que confiar en su palabra, en su amor y en su poder. Pero tenemos un problema, somos como los discípulos de Emaús, ¿no? Somos lentos para creerle al Señor, somos lentos. Somos hombres y mujeres de poca fe, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesús dijo que si nuestra fe fuera del tamaño de una semillita de mostaza, que es así chiquitita, nada sería imposible para nosotros. Si tan solo tuviéramos una fe tan chiquita como una semilla de mostaza, nada sería imposible para nosotros. ¿Cómo? ¿No creyeron la resurrección? No, ahora vamos a ver. Pero somos hombres y mujeres de poca fe. Pero por eso la Biblia nos enseña que cuando estamos tristes, cuando pasamos por dificultades y pruebas, lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, confiar en sus promesas, confiar en su amor. Porque todo el que confía en Cristo nunca será defraudado. Cristo nunca falla, ¿amén? Cristo nunca defrauda al que confía en Él. Y el profeta Jeremías dice esto muy bellamente. Él dice, bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Dice, Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Por eso, hermanos, hermanas, que hoy y cada día le podamos decir al Señor Jesús, en medio de este problema que tengo, en medio de las dificultades que tengo que enfrentar, en vos confío, Señor. Amén. Pero también tenemos que tener presente lo siguiente, cuando pasamos por dificultades, por momentos difíciles, lo peor que podemos hacer es huir a Emaús, es escaparnos a Emaús. Cleofás y su compañero se alejan de Jerusalén, ¿no? Dejan al grupo de discípulos, dejan la iglesia, huyen a Emaús. Huir a Emaús significa abandonar a Dios, dejar de congregarse, olvidarnos de Jesús. Eso es lo que quiere y busca el enemigo de nuestras almas, el diablo. El enemigo de nuestras almas, el diablo, quiere y busca que abandonemos a Dios, que nos olvidemos de Jesús.
Por eso, para vencer las tentaciones, para superar las pruebas y las dificultades, tenemos que confiar en Dios, como decíamos, y permanecer en comunión con Él y con los hermanos también, sin dejar de congregarnos. Ahora, habían pasado ya 3 horas, casi 3 horas caminando. Ya habían llegado al pueblito al que se dirigían, que era, ¿cuál era? Emaús. El Señor y sus 2 discípulos llegaron a Emaús. Entonces Jesús hizo como que iba más lejos, ¿no? Y dice el versículo 29, pero ellos le obligaron a quedarse, le dijeron, quédate con nosotros, porque ya es tarde, y es de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Viajar de noche era peligroso, más en ese tiempo, porque había ladrones, porque había obstáculos en el camino, también había fieras salvajes. Era peligroso salir a caminar de noche, viajar de noche. Entonces los discípulos le insisten al Señor que se quede con ellos. Y por supuesto el Señor quería quedarse con ellos, pero hizo como que iba más lejos, porque el Señor quiere ser invitado a entrar en nuestra casa, en nuestra vida. Él quiere entrar en nuestra vida, pero no por la fuerza, no imponiendo su poder. Él quiere que le digamos, quédate con nosotros. Quédate conmigo, Señor, porque te necesito. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú vendas los corazones heridos. Solo tú das libertad a los prisioneros del pecado. Solo tú dominas el viento y las tormentas. Solo tú cambias el lamento en baile. Solo tú reconstruyes las vidas en ruinas, como cantábamos. Quédate conmigo, Señor. ¿Cuántos le van a decir al Señor en esta mañana, quédate conmigo, Señor? Quédate conmigo, Señor. Ojalá cada uno de nosotros le digamos así, porque te necesitamos. El Señor aceptó quedarse en casa de ellos. Se sentó con ellos a la mesa, dice, tomó el pan, lo bendijo, lo repartió. ¿Y entonces qué pasó? Les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron y desapareció de su vista el Señor. Algunos piensan que cuando el Señor tomó el pan y pronunció la bendición, se sacó la capucha se quitó la capucha que cubría su cabeza, entonces al quedar descubierto su rostro lo reconocieron. Otros piensan que cuando Jesús tomó el pan, sus discípulos vieron sus manos heridas. Esas manos benditas que los clavos habían lastimado. Porque como dice un comentarista, el cuerpo resucitado de Jesús no borró las huellas de la cruz, como para que aún en la eternidad jamás olvidemos el verdadero costo de nuestra redención. Hoy en la cena, justamente, hablamos de esto. Pero hay algo más. Los discípulos de Jesús, ¿cuándo lo reconocen al Señor? Cuando se sientan a la mesa con Él, ¿no? Lo reconocieron cuando se sentaron a la mesa con Él. Y la mesa nos habla de comunión, nos habla de intimidad, de amistad. La mesa es el lugar donde amigos y familiares se juntan, ¿no? A compartir unos con otros. Esa es la mesa. Es el lugar de la amistad, de la intimidad, de la comunión. Por eso, para reconocer a Jesús, para percibir su cercanía en nuestra vida, para reconocerlo al Señor, tenemos que cultivar una comunión íntima con Él. Y esta comunión íntima con Cristo se desarrolla y crece a través de una vida de oración, de escucha de la palabra del Señor y de comunión con los hermanos. No necesitamos ver a Cristo con los ojos del cuerpo para saber que Él está vivo. Saben, todo el que cree en Él, todo el que cree en Jesús, todo el que cree en su palabra y lo invita a entrar en su vida, va a reconocer que Él vive. Amén. Fíjense lo que dicen los discípulos en el versículo 32. ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Cristo nos habla cuando abrimos las Escrituras, Cristo nos habla a través de su palabra. Su palabra es como un fuego, ¿no? Acá dicen, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros, es como un fuego que enciende nuestra frialdad. La palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos alienta, nos consuela, corrige nuestros desvíos. Qué bendita es la palabra del Señor. ¿Puedes leer, Nau, estos textos? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. Señor, me encuentro muy afligido, dame vida, conforme a tu promesa. No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él,
para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado o capacitado para toda buena obra. Gracias. ¿Qué lugar le das a la Biblia en tu vida? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida diaria? ¿Sí? Ahora, por último, fíjense lo que pasó en la vida de estos discípulos después de tener un encuentro personal con Jesús. Dice el versículo 33 al 35, en ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles, junto con los otros miembros del grupo, que les decían, Jesús resucitó, se apareció a Pedro. Y los dos discípulos empezaron a contarles lo que habían vivido en el camino a Emaús y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Fíjense esto, en primer lugar, ellos regresaron a Jerusalén, ¿no? Volvieron a Jerusalén. Habían tenido un encuentro personal con Cristo. Habían reconocido, habían visto en su vida, en su muerte y en su resurrección, el cumplimiento de las Escrituras. Han recuperado la fe y la esperanza. Y no pueden esperar al otro día. Esa misma noche regresaron a Jerusalén. ¿Pero no era peligroso viajar de noche? Sí, era peligroso. ¿Y qué? La alegría que sentían no la podían contener. No se podía contener y tenían que salir a contarle a sus hermanos lo que habían visto y oído. Atrás quedó la tristeza. Atrás quedó la desesperanza. Cristo nunca defrauda. Amén. Cristo nunca defrauda. La cruz de Cristo no fue un fracaso, fue el camino de victoria. Porque en la cruz Jesús murió por tus pecados y los míos para ser nuestro Salvador. Y su resurrección de entre los muertos venció a nuestro peor enemigo, que es la muerte. Y sabemos que la muerte ya no tiene poder para todos los que pertenecen a Jesús. Amén. Qué gloriosa esperanza tenemos los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesús. Qué gloriosa esperanza. La casa del Padre será nuestro hogar. El cielo es nuestro verdadero hogar. Cara a cara espero ver al Señor Jesús más allá del cielo azul, cantamos. Ahora fíjense que el encuentro con Jesús resucitado nos impulsa a la misión. El domingo pasado, el misionero César Ramos nos hablaba de que la experiencia con Cristo nos impulsa a contarle a los demás las cosas que Él hizo, las cosas que Cristo hizo en nuestra vida. Y es así. Porque cuando caminamos con Cristo cada día, cuando lo reconocemos en cada momento de la vida, cuando tenemos una vida de comunión íntima con Él, no podemos callar lo que Cristo hizo en nuestra vida. No lo podemos callar. Entonces pensaba, ¿estás dando testimonio? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Qué testimonio estás dando? ¿Pueden reconocer las personas que nos rodean que hemos estado con Jesús? ¿Lo pueden reconocer? Hoy el Señor Jesús busca relacionarse con nosotros. Quiere seguir relacionándose con nosotros como lo hizo con los dos discípulos de Emaús. Él quiere caminar con nosotros. Él quiere cambiar la tristeza en alegría. Jesús quiere cambiar nuestra desesperanza en esperanza. Cristo quiere morar en nuestro corazón. Y la pregunta que te hago es, ¿lo vas a invitar a quedarse en tu casa? ¿Los vamos a invitar a Jesús a quedarse en nuestra casa? ¿O vamos a dejar que se vaya? A mí me gustaría terminar cantando una canción. Y le voy a pedir a Gustavo que pueda pasar para que la dirija. Esta canción se llama Ruinas Gloriosas. Porque Cristo es el que reconstruye, el único que puede reconstruir las vidas en ruinas. Que el Señor bendiga su palabra. Leímos el versículo 32, y se decían entre ellos, ¿no ardía tu corazón? ¿No arde tu corazón? Dice esta canción, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder. Esta es la nueva oportunidad que Dios te da de venir a Él, de volver tal vez. Nos ponemos de pie y alabamos a Dios.
la tempestad tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Tomen asiento. La verdad que el anhelo de nuestro corazón es que no te vayas como has venido. Están nuestros hermanos, nuestros pastores para disipar cualquier duda. Y vamos a despedirnos con una palabra de oración. ¿Con qué el Señor despertó a los discípulos? El Señor les dijo, pero ¿cómo? ¿No me ven mis manos y mis pies? ¿Con qué los despertó? Rodrigo lo dijo muy bien. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Lo único, Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué?
por la palabra de Dios. Qué hermosura, ¿no? Después, claro, cuando partió el pan y vieron las marcas de la cruz en sus manos, obviamente fue ahí la prueba concluyente de que era Jesús resucitado. Ellos no habían creído, ninguno creyó en la resurrección. Espero, querido amigo, que lo has visto por la web y los que están aquí, que creas en la palabra de Dios y será tu salvación. Acuérdense que el martes 19:30 tenemos aquí la reunión de oración y estudio de la palabra. Todos están invitados. Después el miércoles la atención al adicto todo el día acá. El viernes la reunión de adolescentes, el sábado la reunión de jóvenes y el sábado vamos a tener ese acto especial en el Salón del Club Unión para toda la familia por el Día del Niño. Y el domingo a las 9 horas la Cena del Señor y después, como hoy, la Escuela Dominical y la predicación del Evangelio. No, la Escuela Dominical el domingo no va a haber, ¿no? Vamos a tener esta reunión de predicación. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es lo único que abre los oídos del alma, que abre, Señor, nuestra conciencia, nuestra inteligencia. Y te damos gracias por la palabra predicada. Bendice a Rodrigo para que siga predicando tu palabra. Y seguiremos predicando tu palabra hasta el glorioso día del arrebatamiento. Bendice esta palabra en los corazones, tanto de los que ven por la web como los presentes aquí. Si alguno está sin Cristo, que esta mañana pueda haberte recibido de corazón. Guárdanos a nuestros hogares y danos una hermosa semana de plena comunión contigo todos los días y de testimonio también todos los días. Así oramos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.